Hey guys, this is Teacher Hedler, and today's lesson we're gonna study about the past perfect tense. ¿Cómo estamos todos? Ojalá se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a estudiar acerca del tiempo pasado perfecto, que es un tiempo verbal muy interesante que tiene su pequeño grado de complejidad, que requiere que tengamos conocimientos previos de algunos temas, por ejemplo, como el pasado simple, que aquí les voy a dejar la pestaña, por si lo quieren repasar, por ejemplo, el tiempo presente perfecto, también dejaré la pestaña por aquí, por si lo quieren repasar. Sin embargo, yo los invito a todos a que estén muy atentos a la explicación que hoy voy a darles, buscando una manera sencilla de poderle transmitir esta información a todos ustedes. Sé que lo van a poder aprender. So, are you ready for the class, guys? Okay, let's get started. Ok, guys, para empezar nuestra clase les voy a sugerir que analicemos la oración compuesta que estoy mostrando en pantalla. Aquí tenemos dos oraciones que están conformando una sola, una oración compuesta. Vamos a analizar esta frase compuesta y vamos a determinar, nosotros allí pensando, cuál de las dos acciones que se están ilustrando en esta oración compuesta fue la acción que ocurrió primero y cuál fue la acción número 2. La frase nos dice, when I arrived at the station, the train had gone. When I arrived at the station, the train had gone. Cuando yo llegué a la estación, el tren se había ido. Cuando yo llegué a la estación, el tren se había ido. Entonces pensemos cuál de las dos fue la primera acción ocurrida. A ver. Very good. The train had gone. El tren se había ido. Por lo tanto, la oración número 2 o la acción número 2 es when I arrived at the station. Ustedes van a decir, ¿cómo? De pronto alguien se equivocó. Y dice, pero ¿cómo así? No. Vamos a hacernos una situación imaginaria. Pero primero aclaremos que aquí estamos hablando de dos acciones que ocurrieron. Ambas acciones en el pasado. Estoy contándole a alguien lo que sucedió. Hey, cuando llegué a la estación del metro, el metro se había ido. Vamos a hacernos ese escenario. Ambas ocurrieron en el pasado. Y aquí hemos determinado entre nosotros cuál fue la primera acción y cuál fue la segunda acción ocurrida. Si nosotros hacemos un diagrama de tiempo, nos vamos a dar cuenta que la primera acción fue la del tren. Yo llego a la estación del metro. Estoy apurado porque me está cogiendo el tiempo. Llegué. Cuando llegué, veo que el tren se había ido ya. O alguien me dijo, no, hey señor, ya llegó el tren, ¿o qué? No, ya se fue. Entonces yo le cuento a unos amigos en el presente que me dicen, bueno, yo llegaste tarde. No, te cuento cuando había llegado, ya el metro se había ido o el tren se había ido. Aquí tenemos una línea de tiempo. En el pasado se dieron estas dos acciones. Yo llegué, pero cuando yo llegué, el tren ya había partido. Y el tren partió, y justo cuando el tren partió, yo llegué. Y acá, donde dice now, le estoy contando a mis amigos, ¿sí?, que llegué tarde porque el tren ya se había ido. Puede ser que yo no sea consciente, no tenga conocimiento del momento exacto cuando el tren partió o el vagón del metro se fue, o el tranvía, lo que sea, o el bus. Estamos hablando de un medio de transporte que se ubica en una estación. Pero lo que yo sí sé es que él ya se había ido cuando yo llegué. Y como lo estoy contando ahora a las personas que me están reclamando por qué llegué tarde, ahí estamos hablando de una acción
que se dio en tiempo pasado. Y luego cuento la otra acción, que es la que yo realicé de llegada, que también se dio en el tiempo pasado. Es decir, dos acciones en el pasado, una acción ocurrió después de la otra. Ok, después de nuestro ejercicio inicial, pues es hora que hablemos de el uso del pasado perfecto. ¿Cuándo se usa el pasado perfecto? Bueno, hay dos usos que podemos darles a este tiempo verbal. Use number one. We use the past perfect to talk about an action in the past before another action in the past. Utilizamos el pasado perfecto para hablar de una acción en el pasado que se dio antes de otra acción en el pasado. Vamos a mirar este ejemplo. When I arrived at the bus stop, the bus had already left. Cuando yo llegué al paradero de buses, el bus ya se había ido, ya había salido. Aquí nosotros estamos hablando de dos acciones que ocurrieron en el pasado, y en el pasado perfecto nosotros vamos a identificar cuál fue la primera acción ocurrida. La primera acción ocurrida de las dos acciones es la que lleva el had already left. Ya se había ido, ya había salido. Y luego es que yo llegué al paradero de buses. Entonces estamos contando dos acciones en el pasado, pero estamos determinando cuál fue la primera acción. Entonces la primera acción es la que lleva el had. ¿Listo? Very good. Otro uso que se le puede dar es el que se da cuando nosotros vamos a reportar lo que alguien dijo o pensó. It's frequently used to report what someone else said or thought. Para reportar lo que alguien más dijo, contó, ¿cierto? Mencionó o pensó, y pues obviamente lo dijo, no es que lo pensó y yo le leí la mente, no, obviamente no. Entonces acá tenemos un ejemplo que cuando yo estoy contando algo que me dijo alguien, en este caso Santiago. Santiago told me that he had traveled with his wife. Santiago me contó que había viajado con su esposa. Yo estoy dando esa información, reportando eso. ¿Cómo me doy cuenta entre esas dos acciones? ¿Cuál fue la primera acción ocurrida? Pues yo ya les di la clave. Se utiliza el had, que ahora más adelante vamos a hablar de eso. Had traveled. Santiago me contó que había viajado con su esposa. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Pues había viajado, evidentemente, y después de que ya había hecho eso, pues en una conversación un día le contó al amigo que él había hecho un viaje con su esposa, y yo estoy contando lo que yo lo cuento después, evidentemente. Nice. Bueno, ya tenemos la parte conceptual de este tema, ya sabemos para qué se puede utilizar el pasado perfecto. Hablemos de cómo se forma el pasado perfecto. How do we form the past perfect? Bueno, como todas las frases, existen oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, y yo les voy a explicar ahora cómo se forma una oración afirmativa y negativa en el pasado perfecto. Lo primero que deben de tener en cuenta es que nos da una gran ventaja el tiempo pasado perfecto, porque con cualquiera de los pronombres personales en inglés vamos a hacer uso de un auxiliar, que es el auxiliar had para frases afirmativas o hadn't para frases negativas. Ojo. Had y hadn't representan el pasado del verbo to have, que cuando lo estuvimos estudiando en el presente perfecto nos dimos cuenta que además de decir tener, tiene otro significado que es el verbo haber. Entonces, en este caso nos vamos a fijar en el significado del verbo haber. Como el verbo haber en el pasado, entonces sería había, para decir yo había, I had, tú habías, you had, él había, ellos habían, etc. Para nosotros hablar del pasado del verbo haber o en forma negativa. Él no había, yo no había, tú no habías, en forma negativa. ¿Listo?
es el verbo haber en pasado para decir ese tipo de significados. Después del had o el hadn't, por el que estamos hablando de frase afirmativa, acá frase negativa, el verbo en participio pasado. El verbo en participio pasado. Entonces acá tengo un ejemplo donde estoy haciendo uso de esta primera parte de la oración, y ya vamos a hablar de lo demás. The train had gone when I arrived at the station. Esta frase es afirmativa y nos está diciendo que el tren se había ido cuando llegué a la estación. También puede estar en forma negativa. The train hadn't gone when I arrived at the station. El tren no se había ido cuando yo llegué a la estación. Es muy importante que seamos conscientes que aquí estoy hablando solamente de una de las dos partes de la oración, porque aquí tenemos dos oraciones, es una oración compuesta. Estoy hablando de la oración que se utiliza con el auxiliar had o hadn't. Very good. Bueno, en el caso de las oraciones interrogativas, nosotros vamos a tener en cuenta la estructura que estamos observando en pantalla, que nos dice que antes de hacer uso de uno de los pronombres personales, es decir, del sujeto o los sujetos que intervienen en la acción, debemos de emplear el auxiliar had. Recuerden que had es el pasado de have, que en este caso estos verbos funcionan como el verbo auxiliar haber, para decir en este caso había. Acá tengo un ejemplo. Had the train gone when you arrived at the station? ¿El tren se había ido cuando tú llegaste a la estación? Bueno, es muy importante que todos nosotros recordemos algo relacionado con el pasado y el participio pasado de los verbos. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque resulta que en el pasado perfecto las oraciones están construidas por dos acciones. Es una oración compuesta que tiene dos acciones. Y por eso es necesario que nosotros repasemos el pasado simple y el participio pasado de los verbos, que también lo vimos cuando estábamos estudiando el presente perfecto. Por eso yo les decía que requeríamos tener unos conocimientos previos y que los invitaba a repasar esos temas. Vamos a analizar el caso de estos verbos regulares e irregulares para que ustedes puedan caer bien en razón de por qué es necesario reconocerlos. Inicialmente hablemos de los verbos regulares. Ya se había dicho que los verbos regulares forman su participio pasado, pero también su pasado simple, teniendo en cuenta unas reglas, ¿sí? Un patrón que ya tienen establecidos. Por ejemplo, si el verbo es regular y termina en la letra E, yo tengo que agregarle de para formar su pasado simple y también formar su participio pasado. Recuerden que el pasado simple del verbo, por ejemplo, el verbo vivir para decir yo vivía, él vivió, etc. Pero si es en participio pasado, el verbo debe tener la terminación ad oído para decir yo había vivido, como en el pasado perfecto, o él había vivido. Como en este caso, Mr. Fernandez had lived in his neighborhood. El señor Fernández había vivido en este barrio. Hay casos de verbos regulares que terminan en Y, pero antes de la Y tienen una vocal. Ojo, Y, pero antes de la Y tienen una vocal. Hay que agregarles ed, ¿sí? Tanto para hacer el pasado simple como el participio pasado del verbo. Recuerden que el pasado, por ejemplo, el verbo jugar, yo jugué, él jugó. Pero en participio pasado es la terminación ad oído para decir yo había jugado o él había jugado, ad oído. En este caso la terminación ado. Como en este caso la oración nos dice they have already played the soccer. Ellos ya habían jugado el partido de fútbol.
Si por el contrario un verbo que termina en Y, lo que no tiene es una vocal sino una consonante antes de la Y, recuerden que estamos hablando de regular verbs, verbos regulares, y en este caso tiene una consonante antes de la Y, nosotros cambiamos la Y por I latina ed, tanto para el pasado como para el participio pasado. Y acá tenemos una frase que dice Carl hadn't tried sushi. Carl no había probado sushi. En este caso la terminación del verbo probar o intentar es ado, pero también en pasado puede decir probó, intentó, ¿cierto? Es necesario que hagamos esos pasos. Acá tenemos un caso de verbos que tienen una vocal acentuada y que después de esa vocal tienen una consonante. Son verbos que normalmente tienen una o dos sílabas. Ven que la sílaba es el golpe de voz y tiene un solo golpe de stop. Dos sílabas, más de un golpe de voz. Prefer, aquí hay dos. Entonces aquí stop tiene la vocal acentuada a la O y después de la O tiene una consonante, entonces hay que repetir la consonante para poder agregar ed. Verbos regulares. Prefer tiene una vocal acentuada aquí en la segunda E, fer, entonces yo le tengo que agregar la consonante R otra vez para poder agregar ed. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo. It hadn't stopped raining. No había dejado de llover. No había parado de llover. Y cualquier verbo que no encaje en las tres primeras reglas, en esas cuatro primeras reglas que yo les comenté, usted simplemente le agrega ed. Agregar ed al verbo y listo. Es necesario que usted tenga eso presente. Agregar ed al verbo. Entonces acá tengo el verbo walk, caminar, para decir caminado, la terminación ad oído, cuando es participio pasado, o en el pasado simple, yo caminé, tú caminabas, etc. Entonces, we had walked all morning. Nosotros habíamos caminado toda la mañana. Todo esto hay que tenerlo presente porque se aplica tanto en la frase del pasado simple como en la frase que tiene el had para hablar en pasado perfecto. Todo esto. Recuerden que una frase en pasado perfecto tiene dos frases. Para indicar cuál fue la primera acción, se hace con el had o el hadn't en forma negativa. Y la segunda acción es la que va en pasado simple. Por eso hay que reconocer cómo se convierten los verbos en pasado simple y en pasado perfecto. Cuando los verbos son irregulares, no necesitamos sino mirar muy bien la tabla de verbos irregulares para escribir el verbo en pasado simple o para escribirlo en participio pasado. ¿Sí? Fíjense que aquí hay diferencias. Como estos no siguen un patrón, entonces por eso es que hay que reconocer la lista de verbos irregulares. Es muy importante reconocer la lista de verbos irregulares para escribir el verbo en pasado simple o en participio pasado, que es la forma que el verbo va a tener después del had o del el hadn't. Ok, guys, vamos a culminar este tema de hoy que ha sido bastante extenso, pero teniendo en cuenta que ya habíamos mencionado que es un tema que tiene su gran complejidad y que requiere algunos conocimientos previos sobre el pasado simple, el presente perfecto. Obviamente le va a tomar tiempo a uno poderlo explicar. Las expresiones de tiempo que vamos a mostrar aquí son expresiones que se emplean mucho en pasado perfecto. Y lo que quiero que tengan presente es que, primero, estas frases acompañan a una de las dos frases que lleva el pasado perfecto. Lo acompañan. No es que quiere decir que si yo utilizo esta frase, primero tengo que escribir la oración con had, la primera parte de la oración. O si escribo esta de acá, la primera parte de la oración tiene que empezar en pasado simple. ¿No? Acompañen la estructura del had, pasado perfecto, o la estructura del pasado simple. Y segundo, muchachos, siempre las frases en pasado perfecto están compuestas por dos oraciones. Una que lleva el had y otra que lleva pasado simple. No importa si iniciamos una frase en pasado simple
y luego la frase que lleva el had o viceversa, pero llevan dos frases. Una frase compuesta por dos oraciones sencillas. After, que quiere decir después. As soon as, que quiere decir tan pronto como, acompañan la estructura del have, más el participio pasado del verbo. Before, que quiere decir antes. By the time, que quiere decir para cuando o para el momento que acompañan una frase que inicia en pasado simple. Ejemplos. Sam had eaten his breakfast before he went to school. Sam se había comido su desayuno antes de ir a la escuela. Miren que acá tengo before, que quiere decir antes, y luego lo acompaño de una frase en pasado simple. Aquí está acompañando la estructura del pasado simple. After he had taken his music lesson, he made a phone call. Después de que había tomado su clase de música, hizo una llamada telefónica. Miren que tengo after, después, y está acompañando la estructura que tiene el had. Listo. Very good. Now it's time to practice. Bueno, he dejado acá algunas frasecitas, algunos ejercicios rapidongos para hacer. El primer ejercicio es un ejercicio de matching. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de matching aquí, entre la frase y la imagen que representa la frase. Entonces traducimos y luego unimos las imágenes con las frases. Podemos escribir al frente de cada frase un número o una letra que le podemos representar a cada imagen o hacer líneas si queremos. Ustedes ya van mirando cómo lo pueden unir. La segunda parte de la oración, perdón, de los ejercicios, es reescribir estas oraciones que están en presente perfecto, las vamos a pasar todas al pasado perfecto, solamente con la frase que lleva el had. Ahora, si queremos aumentar el grado de dificultad, después de que organicemos la frase con el had, haciendo el ejercicio de escribir las oraciones, podemos darle un complemento en pasado simple imaginario, ya es de parte de ustedes. And the homework. Ok, acá hay una tareita que se llama Dialogue Between Detectives. Diálogo entre detectives. Nosotros vamos a crear una conversación entre dos detectives que están investigando un caso y en la conversación pues ellos van a tener que utilizar frases en pasado perfecto, al menos 5 frases. Y ahí van a ser pues como una discusión entre la víctima, los sospechosos que hacen parte del crimen. Entonces acá tengo un ejemplo que dice: la víctima había salido de su casa antes de que la tormenta empezara. Nosotros vamos a hacer todo este ejercicio, podemos hacerlo de manera escrita, a través de un video, un diálogo o de forma de un audio, en un podcast. Ya ustedes van a mirar cómo lo pueden concretar, pero el tema es que vamos a hacer este ejercicio juiciosamente y bien realizado. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Goodbye.